hemos llegado entonces a la hora de personal social, ¿ya? La clase que tenemos hoy es el espacio rural y urbano, ¿ya? Se dan cuenta que la vez pasada hablamos sobre el ambiente en que vivimos, ¿no? Ese ambiente es en el que nosotros ¿no? estudiamos, los papás trabajan, el ambiente donde tenemos la familia, etc. Pero ese ambiente se divide en dos, ¿verdad? Hay un espacio que es el rural y hay otro espacio que es el urbano. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de espacio? Porque en cada uno de ellos se desarrolla la vida de diferente manera. No es igual, las actividades que se realizan no son las mismas también. Entonces, ¿qué viene a ser el espacio? Dice, el espacio rural o urbano son espacios geográficos donde convivimos con los demás. Eso ya lo sabemos. ¿Cómo es el espacio rural? Dice, el espacio rural es el lugar donde se desarrollan las actividades principalmente agrícolas y ganaderas, ¿ya? Ejemplo, por ejemplo, ¿no? Los campos de cultivo y pastoreo, donde crían a sus animalitos, las personas, las familias que tienen y se dedican a la chacra. ¿Qué características tiene el espacio rural? Este espacio rural tiene las siguientes características, que son, ¿no? Lo rural implica la dispersión de casas y actividades como ganadería, agricultura y minería, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada familia tiene una parcela, una especie de un terreno, y las familias no están tan cerca, cada una tiene su espacio diferente. Luego, el espacio urbano, más bien, el espacio urbano es diferente. Es el lugar donde nosotros estamos viviendo ahorita en Moquegua, ¿no? Estamos viviendo prácticamente en la ciudad. Hay algunos niños que viven en San Antonio, otros en Samegua, otros viven en el mismo centro de Moquegua, etc. A eso se le llama espacio urbano, ¿no? Y aquí, ¿qué actividades se desarrollan? Casi no hay actividades de agricultura y ganadería. Es diferente al campo, a la zona rural. Acá en la zona urbana se desarrollan actividades como la industria y el comercio, ¿verdad? Acá no tenemos mucho, pero sin embargo en otros lugares hay fábricas, ¿no? Sí tenemos centros comerciales y financieros como los bancos, las cajas municipales, ¿no? Eso hay, y también hay viviendas donde estamos nosotros, ¿correcto? Ahora, ¿qué características tiene el espacio urbano? En el espacio urbano podemos ver nosotros, ¿no? Que se requiere la concentración, ¿no? La concentración de la población. O sea, ¿qué pasa? Cuando hay actividades como, por ejemplo, ir a misa, van al mercado, todo, casi la gente se concentra en un lugar. Van, hacen sus compras en Plaza Vea, hacen las compras en el mercado. Cuando tienen de repente una diversión deportiva, van al estadio, van al coliseo, etcétera, ¿no? Eso no ocurre en la zona rural. En el espacio rural, más bien, hay actividades que son muy extemporáneas, no ocurren casi siempre, y son prácticamente actividades relacionadas a la cosecha, a las fiestas patronales de la región, etcétera, ¿no? Ahora sí, otra característica también dice que hay concentración tanto de población como también concentración de transporte, de centros de actividad económica propios de la industria, financieros y de comercio. Como les dije, hay gente que acude a comprar, acude a divertirse a un lugar, ¿no? Acude a citas médicas que son hospitales. Eso no ocurre en los espacios rurales, no hay mucho. Ahora, ¿qué diferencias hay entre los dos espacios? Aquí tenemos el espacio rural y el espacio urbano. Miren la diferencia que hay entre ambos, dice, ¿no? Mientras en el espacio rural abarca grandes extensiones de terreno para cada familia, ¿no? Porque ahí tienen sus chacritas, tienen sus terrenos de cultivo. En el espacio urbano, ¿no? Son pequeñas porciones. Casi son una casa al lado de otra, al lado de otra, al lado de otra. Viven muchas familias y casi no se dedican a la agricultura. ¿Qué más? En el espacio rural la población es más escasa y es más dispersa, ¿no? Acá vive una familia, allá vive la otra, por allá cerca al cerro vive la otra, etcétera, ¿no? Las familias están más alejadas, no tan cercanas. Mientras en la población, en el espacio urbano, sí, hay mayor población. Como les dije, las viviendas son cercas, ¿no? Ahora, en el rural, ya les había dicho, se desarrolla la agricultura, ganadería y también hasta minería hay veces, ¿no?
Mientras en la urbana solamente se desarrolla la industria y el comercio. Hay comercio, venden de toda cosa, ¿no? Hay centros comerciales, hay mercados, hay bancos, hay cajas municipales, etcétera, ¿no? En el espacio rural la infraestructura es menos desarrollada. Las viviendas que se notan en un espacio rural son prácticamente casas de esteras, casitas de barro, ¿no? Casitas como de quincha, etcétera. No hay mucha infraestructura moderna. En cambio, en la ciudad, en el espacio urbano, sí, se ven casas, infraestructuras, ¿no? Bien construidas, hay edificios, que eso casi no se encuentra en el espacio rural. Y por último, ¿cómo es? ¿No? La producción depende mucho del clima en la zona rural, porque dicen, tengo que sembrar en esta época, porque ya viene el verano, y antes del verano debo de sembrar esto para tener en el próximo verano mi producción, ¿no? La gente casi la relaciona con el clima. No, esta es la época de sembrío. Si no aprovecho esta época, ya perdí. La cosecha viene de repente en el invierno, voy a tener que cosechar. Todo se relaciona con el clima. En cambio, más bien en el espacio urbano, ¿no? No depende del clima, ¿no? Depende, la producción es variada, realmente. Todos los espacios, todos los climas son iguales, o sea, no depende de ninguno para que se produzca, para que haya comercio, para que haya todo ese tipo de entidad financiera. Otras actividades no tienen que depender del clima. Bien, hijitos, con esta explicación entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a transcribir. Esta ficha la vamos a transcribir completita, así organizadita como está, separando bien los espacios, pongan los títulos con rojo, no hagan tan cerca el título de la parte escrita, ¿no? Y luego vamos a pasar al libro a desarrollar la página 110 y 111, ¿ya? Ahí vamos a desarrollar estas dos fichitas que están muy sencillas y que es en base a esta explicación que les acabo de dar. Muy bien, entonces nos ponemos a trabajar, hijitos, ¿ya? A trabajar.